raíces de nuestra propia fe, o sea, mejor decir, iglesia, denominación, um, en el sentido institucional. Um, entonces, los primeros cristianos para llegar al mundo nuevo, um, hay un debate si Colón era cristiano, sí o no. Ahora, 1492. Ahora, vamos a hablar de algunas fechas y muchos datos y eventos, pero lo tengo eso organizado. Bueno, en mi libro, en la parte, en el apéndice, tengo tengo 100 tesis. Tesis quiere decir una declaración, una verdad, um, y puede ser um, afirmada o rechazada, y ustedes pueden um, proponer no antítesis, o sea, no en contra de la tesis, sino su propia tesis. Um, y la primera en mi documento está en la página um, 420, a tesis para el siglo XV. 1492, la presencia de la Iglesia Católica Romana viene al Nuevo Mundo con la primera expedición de Cristóbal Colón en 1492. Las colonias iberoamericanas eran fuertemente homogéneas, con una relación cercana entre el gobierno colonial, la militar y la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana viene con la cruz y la espada, también llamada la conquista. Entonces, la primera tesis es que el cristianismo llegó con Colón. Um, el cristianismo no necesariamente es cristiano. El cristianismo es la manifestación de la religión y cultura cristiana, y nosotros somos críticos, hemos protestado, por eso somos protestantes, hemos protestado en contra el desarrollo del cristianismo romano. Um, y hoy en día nosotros somos críticos también sobre el cristianismo americano o latino, sea lo que sea. Um, pero hay que reconocer que el cuerpo de Cristo, um, el cuerpo de Cristo va a manifestarse en diferentes culturas, lenguas, naciones, y necesita reformación. Por eso somos reformados. El concepto de la reforma es volver a la Biblia, ser bíblico, cristocéntrico, evangélico. Um, es el concepto de la reforma. Um, ahora, la próxima clase vamos a prestar mucha atención al cristianismo de Europa, que fue trasplantada a las Américas, porque para entender realmente nuestra historia hay que conocer lo que pasó en Europa con las iglesias protestantes, especialmente en la parte norte de Europa. Um, ahora, sobre la cuestión de la fe de Colón. No soy Dios y no puedo decir si fuera cristiano, sí o no. Um, él pensó que era cristiano. Era también estudiante de la Biblia, porque había un escrito, se llama las 70 profecías de Colón. Um, y yo conocí estas profecías por la primera vez en 1992, cuando la Iglesia Católica Romana estaba celebrando la primera evangelización, y apareció un libro escrito por Alfonso Lockwood. Él es dominicano, ya está con el Señor, pero muy buen autor, y su papá también era excelente autor.
Y su argumento fue que Colón era cristiano, por la gracia de Dios, no por sus obras. Um, Ahora, el fruto de la obra es horrible, um, porque lo que pasó, y más tarde voy a proponer una tesis en cuanto a lo que pasó con el pueblo indígena, um, dentro de 40 y 50 años, o sea, en la primera generación y segunda generación de la conquista, todos todos los indígenas murieron, mm, y la mayoría por razones no naturales. Um, Hoy en día, ninguna isla en el Caribe tiene un pueblo indígena. O sea, el genocidio fue total. O sea, las obras son horribles en cuanto a lo que pasó con el pueblo indígena. Entonces, mi segunda tesis es 1492. La identidad del pueblo indígena es de, comilla, indio. Colón pensó que había llegado a la India, pero él llegó a lo que hoy en día es Hispaniola, no, lo que en estos días era Hispaniola, que hoy en día es la República Dominicana y Haití. Ok, en cualquier momento, si hay dudas o preguntas, puede pararme. O sea, no es una predicación. Si uno te para en la predicación, tenemos problemas, ¿verdad? Pero en la enseñanza no hay problemas. Ok, 1493. Los marineros que Colón dejó en la Fuerte Navidad, en la costa norte de la Española, y realmente Haití hoy en día, violaron a las mujeres indias y fueron asesinados por los indios. Él dejó como 80 marineros y al volver salió para buscar recursos en España con los reyes españoles, y al volver en 1493 um, no encontró a ningún marinero vivo, todos fueron matados. Um, 1493. El genocidio de los indios comienza después de del segundo viaje de Colón. Más de 400,000 en Española fueron matados o murieron antes de 1545. Hay un autor católico, Frank Moya Pons, que escribe mucho sobre la historia de la Iglesia Católica. Um, pero él levantó su voz en 1992 y dijo: ¿qué estamos celebrando cuando todo el pueblo indígena desapareció? Eso no se llama la primera evangelización. Y de verdad dejaron de celebrar. Él escribió, porque es muy conocido en la República Dominicana, y de verdad hubo, bueno, la iglesia no respondió oficialmente, pero dejaron de celebrar. Porque de verdad la historia nos dice que uh, casi todos murieron por razones no naturales. Puede ser suicidio, puede ser eh, por violencia militar, puede ser um, por enfermedades ajenas. Um, pero hoy en día, no sé si ustedes conocen alguna isla en el Caribe que tiene un pueblo indígena. No creo. Mi, o sea, mi propia conclusión es que yo no conozco un pueblo indígena en ninguna isla del Caribe. Y hay muchas islas. No sé si ustedes han pensado en eso, pero creo que varios escaparon y llegaron a tierra firme en las costas, pero ya conocemos las condiciones, ¿no?, del mar, que no son buenos para llegar a la tierra firme. El genocidio
se extendió, 1493, el genocidio se extendió a todas las islas conquistadas por los españoles, Cuba, Española, Jamaica, Puerto Rico. Más de 2 millones, según Moya Pons, más de 2 millones, 2 millones de indígenas murieron. 1493, en el segundo viaje de Colón vienen los primeros religiosos, encabezada por Bernardo Boyle, y 12 obreros llegan para iniciar la evangelización de los indios, pero no hubo evangelización. Ellos de verdad, porque yo, yo conozco un poco de la historia de española o la República Dominicana de Haití porque he vivido allí 12 años como misionero para los haitianos que trabajan en la República Dominicana. Y hay una excelente biblioteca, um, Biblioteca del Hombre se llama, en Santo Domingo, que tiene registrado um, la historia de casi todos los, que más tarde, todos los esclavos africanos que llegaron. Fue documentado y uno puede leer los documentos porque para ellos, pues, los esclavos eran propiedad y tuvieron que declarar su propiedad y es registrado en este museo. Pero no hemos llegado todavía a la llegada de los africanos. Todavía estamos en 1493. En el segundo viaje de Colón vienen los primeros esclavos domésticos africanos, o sea, son esclavos domésticos, no para el campo, para trabajar en casa o, bueno, en el barco, pero son los que preparan la comida y cosas así. Era contra la ley de España y de la Iglesia Católica Romana el traficar esclavos. Es un punto histórico muy importante. Eh, Según 1 Timoteo 1, versículo 10, creo, 10 a 15, pero el secuestro de personas es prohibido. El apóstol habla de eso y entonces la Iglesia Católica Romana tenía como postura de no permitir el tráfico de esclavos. Sí, ellos permitieron eh, tener esclavos domésticos, pero no vender personas para romper la familia. Pero los portugueses no fueron obedientes, los españoles sí. Um, entonces fueron los portugueses en el siglo XV, XVI, XVII que más funcionaron en el tráfico de esclavos entre África y Europa, principalmente Portugal. Más tarde voy a explicar más sobre el tráfico de esclavos. 1498, la primera capilla de la Iglesia Católica Romana es establecida en Santo Domingo. Esta capilla todavía está ahí, pequeña. Lo que pasó con los españoles, ellos no tenían suficientes colonos para controlar todo el país o todo Española, toda la isla. Pues ellos formaron su colonia dentro y alrededor de lo que llamamos Santo Domingo, hoy en día capital de la República Dominicana. Los indios y también, bueno, los indios murieron. Casi no hay evidencia de sangre india en Santo Domingo, con la excepción de en las montañas, porque las montañas más altas del Caribe están en la República Dominicana. Se nota algo de sangre indígena, porque los esclavos, hispanos e indios mezclaron, pero no como en México. En México se formó una etnia nueva, ¿no? Entre los hispanos y indios o indígenas.
pero en el Caribe no fue así. Um, ahora, es el inicio, vamos a decir, es violento. Um, no creo que hay otra palabra. No, o sea, no se ve algo que se puede identificar como cristiano. Había simbolismo cristiano, había muchas palabras sobre el cristianismo, hasta el estudio de la Biblia, porque Colón era dueño de Biblia. Sus 70 profecías muestran que era estudiante de la palabra, especialmente las profecías de Isaías, donde él pensaba que su descubrimiento fue en cumplimiento um, de las escrituras, algunas profecías en el libro de Isaías. Um, pero el cristianismo, el cuerpo de Cristo, bueno, es difícil justificar cómo llegaron en el siglo XV al Nuevo Mundo. No sé si hay alguna pregunta, porque vamos siglo por siglo. ¿Alguien? Si quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Ya el profesor, el doctor Cornelio, le está dando esa oportunidad. Aprovechenla. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, levanta la mano y abre su micrófono. Adelante, hermano Víctor. Saludos, pastor, bendiciones de Caracas, Venezuela. Hermano, básicamente en esa primera llegada de Colón, ellos entraron solamente en República Dominicana y en Haití. Ujú. Sí. Bueno, también fue El Salvador, o sea, la costa hoy en día de Salvador, pero principalmente se estableció la colonia la primera colonia en Hispaniola. Gracias, doctor. Ok. Ahora, más tarde, o sea, los marineros van a tocar tierra en Cuba, en otras partes también, pero establecer colonias, yo creo que Española es la primera colonia. Si ustedes tienen otros datos, no, o sea, estoy abierto para aprender, ¿no? Um, Más tarde vamos a mencionar a Hernán Cortés y la conquista de México, pero eso va a comenzar en 1519, comienza más tarde. Obviamente um, los marineros van a tocar tierra, pero no siempre quedan. Ok, ¿hay otra pregunta? Ok, pasamos pues al siglo XVI. Um, 1502. Primer colegio en La Vega, República Dominicana hoy en día, establecido por los franciscanos para los hijos de los colonos. Ahora, los religiosos vienen, pero hay pocos que van a trabajar con bueno, los indígenas van a desaparecer, pero la mayor atención es dado a los colonos y los hijos de los colonos. Um, si alguien tiene interés en estudiar um, esta parte de la historia, está bien documentado. Um, okay. Um, Ahora, 1510, el primer expediente dado por los reyes españoles para traficar esclavos para cubrir la necesidad de obreros en el Caribe. Ahora, 1510 es un punto muy importante porque um, el mismo Las Casas y sus escritos son excelentes, ¿no? Um, la historia de las Indias. Um, las Casas va a ser una figura muy importante y más bien la cara cristiana um,
en vez de ser parte de la cara conquistadora. Um, pero él va a tener, o sea, él va a hacer una petición, él mismo, las casas, Bartolomé de las Casas, va a hacer una petición para traer esclavos al Nuevo Mundo. Y más tarde él va a arrepentirse de eso. Al ver el trato de los esclavos, él va a arrepentir de eso. Um, y eso es lo bueno. Hay que, o sea, cuando uno está mirando para ver cómo Cristo está funcionando por medio de ellos, um, hay que ver arrepentimiento y hay que tener fe. Um, y con las casas tengo más confianza que él es cristiano, porque se nota cómo funciona su conciencia. Porque cuando él ve el maltrato de los esclavos, pues se arrepiente de haber pedido a los reyes españoles um, a este expediente. Ahora, 1513, Juan Ponce de León en la Florida. Yo he vivido en la Florida también, en Miami, y más tarde vamos a hablar del resultado de la conquista. Tenía otra historia, obviamente, pero para nosotros va a tener importancia también porque el genocidio, el segundo genocidio más grande en el Nuevo Mundo, el primer genocidio grande es el pueblo indígena en el Caribe, el segundo son los protestantes, los hugonotes de Francia, que más de 600 personas fueron matadas por Juan Ponce de León, cerca de la ciudad Saint Augustine, en la Fuerte Carolina. Eso también es muy bien documentado. 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Ahora, ustedes conocen este dato. Celebramos el Día de la Reforma, el 31 de octubre, y admiramos, ¿verdad? Uh, a los primeros protestantes. Pero hay que saber, hermanos y hermanas, que todavía Lutero es católico romano. La reforma, quizá chispa de la reforma comienza en 1517, pero realmente la reforma en Alemania comienza en 1521, en la Dieta de Worms, donde el emperador Carlos V condena a Martín Lutero por sus herejías. Pero Lutero es protegido por el príncipe alemán Federico. El emperador ni los reyes españoles pudieron detener a los luteranos y protestantes en el norte de Europa, mientras que presentaron más atención a la conquista del Nuevo Mundo. Mira, es un dato histórico súper importante. Es por la conquista va a usar casi todos los recursos de los reyes españoles. Y ellos dejan de prestar mucha atención al norte de Europa. Y es un factor, no es el único, pero es un factor en la llegada del protestantismo en Europa. No voy a decir que es la causa del protestantismo en Europa, pero es un factor histórico que nos ayuda a entender por qué los protestantes en el norte de Europa pudieron sobrevivir. O sea, al principio del siglo XVI, cuando no fue posible en muchos siglos anteriores. Pero por la conquista, los recursos, casi todos los recursos fueron enviados al Nuevo Mundo. Y hay que admirar desde un punto sociopolítico
que, que los españoles conquistaron mucho, ¿no? El Papa dio lo que hoy en día es Brasil a los portugueses y el resto era para los españoles. Entonces, toda América del Sur, menos Brasil, toda América Central y México y la parte sur de hoy en día los Estados Unidos fue dominado por los españoles. Y, y también los protestantes no van a establecer ninguna iglesia en las colonias hispanas hasta el siglo XIX, cuando hay la nacionalización de las colonias. Ok, pero es para otro día. Quiero también presentar en 1518 a 19 la importancia de la conquista de Hernando Cortés a México. Yo he estudiado eso, pero más con libros en inglés. Es fascinante la conquista. Duró 2 años eh, y hasta hoy día no apreciamos suficiente el desarrollo realmente del pueblo indígena, pero porque la historia fue escrita por los españoles y más tarde por los mexicanos, pero hay bastante arqueología para sostener que lo que fue conquistado fue un imperio muy, muy fuerte, muy grande, pero lleno de pecado también, ¿verdad? O sea, cuando Dios permite la exterminación de civilizaciones, como en los días de Noé, también hay razones. Um, y si se lee la historia y los sacrificios de los um, de los mayas y otros grupos, pues fue muy sangriente. No creo que debemos justificar la violencia militar ni a los conquistadores por su violencia, pero también hay que reconocer que para librar a los pueblos esclavizados por el paganismo, vamos a decir, también fue necesario la, la conquista y más tarde la reforma dentro de las colonias y más adelante las naciones. Entonces, Bartolomé de las Casas, protector de los indios, um, recomienda a los reyes españoles reemplacen a los indios con esclavos africanos y de eso él va a arrepentirse. Es muy lamentable cómo llegaron. La historia del tráfico de esclavos es horrible. Y más horrible todavía cuando vamos a dar cuenta que pueblos asociados con iglesias protestantes estaban involucrados en eso. Y vamos a llegar a esto más adelante. Juan de Zumárraga fue designado como primer obispo y arzobispo de México. Ahora, a Juan de Zumárraga es importante porque es un tipo protestante dentro de la Iglesia Católica. Considero Bartolomé de las Casas así también. O sea, la reforma realmente no comienza hasta que Lutero comienza a traducir la Biblia, comenzando con el Nuevo Testamento. Termina 1522 la traducción del Nuevo Testamento de latín a él va a rehacerlo. Otra tesis es que no hay reforma sin Biblia traducida en la lengua del pueblo.
Am, en el siglo XIX, vamos a ver cómo la Biblia llegó a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, en esta orden. Pero es otra historia y ustedes van a gustar mucho la historia de Diego Thompson, eh, promoviendo no solamente la Biblia, pero también el sistema educativo lancastriano, que es súper importante. Pero es el siglo XIX. Los hugonotes, 1528, los hugonotes llegan a las playas de Cuba, pero no se establecen. Ahora, hay que saber que los hugonotes son los primeros protestantes para llegar al Nuevo Mundo. Ellos son franceses, viven en la parte sur de Francia y son perseguidos fuertemente. Y por eso buscan maneras de llegar, o sea, de escapar a Francia. Muchos de ellos fueron a Alemania, Holanda, Inglaterra. Más tarde van a llegar a las playas de las 13 colonias en América del Norte. Van a llegar muy temprano, por ejemplo, son los primeros protestantes para llegar a Canadá, 1534, con Cartier, es hugonote. Ellos son de la religión, o sea, de la teología reformada. Ellos estuvieron en contacto con Juan Calvino, que también es francés, es refugiado, vive en Ginebra y va a escribir cartas y los pastores en Ginebra escriben cartas a los hugonotes que van a salir de Francia y han descubierto algunas de estas cartas. um, y es, históricamente hablando, es fascinante, ¿no? Cómo se relaciona el protestantismo de Europa con los primeros protestantes que trataron de llegar, establecerse en el Nuevo Mundo. Ok, una pregunta antes del Creo receso. creo que, Religiosamente celebramos recesos también. creo que Aarón Salcedo había levantado la mano hace rato. Pero y si Ele- algún otro quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. sí, Eleazar, Aarón me escribió que se les fue la electricidad, que te va a escribir las preguntas al WhatsApp. Ok. Para que te... Entonces él va a llamar a ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, Pero todavía no. ok, Pero si hay alguien más que tiene preguntas, puede hacerla. ok, no hay. Bueno, 1528. No, 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 es receso, es receso. Ok. En este vamos a tener unos minutos realmente no va a ser receso, pero sí de receso para el conferencista. Este, pero para informarles, nosotros los cursos que estamos haciendo, estos cursos son a nivel de licenciatura y a nivel de maestría. La diferencia para el grado va a ser las exigencias o las tareas que se van a cumplir. Como por ejemplo, en todos los cursos de MIN tenemos se lee el libro, ¿verdad? Del texto, pero aparte de ese libro se lee un libro de lectura adicional, es decir, otro libro, ¿ve? Entonces, para los de nivel de licenciatura tienen que leer 300 páginas adicionales. Y para los de maestría, entonces son 500 páginas. Algunos 500, 600 páginas. 500 páginas por lo menos. Nosotros vamos a tener, este curso va a ser diferente a los que hemos visto. En la mayoría de los cursos que hemos visto, eh,
tenemos 4 semanas de exposiciones, donde los mismos estudiantes van, hacen las exposiciones de los temas, se asignan, se hacen grupos, se hacen las exposiciones, pero este curso va a ser diferente. Primero porque es un curso de historia. Segundo, porque yo he querido que tengan la oportunidad de escuchar al doctor Cornelio Hegeman, que es el fundador de mí y que nosotros, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tenerle, de escucharle de manera presencial, pero ahora él es difícil viajar, por ejemplo, para acá, pero que ustedes tengan la oportunidad de escucharle y de conocer porque él realmente ha escrito estos libros acerca de historia, este curso que se llama La Reforma en América Latina y el Caribe. Él fue 12 años misionero en República Dominicana también y bueno, pero queríamos que tuvieran esa oportunidad. En el curso, nosotros vemos las clases por Zoom, entonces, como este curso tiene 5 temas, él va a desarrollar los 5 temas. Es decir, vamos a tener 5 lunes donde él va a compartir cada tema con nosotros. De repente, bueno, hoy es el primero y quizás usted no ha leído el tema, pero usted puede leer el tema sabiendo ya cuál va a ser el siguiente tema. Usted puede leerlo para que tenga más oportunidad, o sea, de preguntar y para que se haga la complementación necesaria y tengamos el mayor aprovechamiento del curso. En relación a las tareas o a las actividades, esas se hacen por el aula virtual, por la plataforma Moodle, por el aula virtual que tenemos en minvenezuela.com, donde la mayoría de ustedes está registrado. Y si alguno no está registrado, tiene que abrir su cuenta de usuario y entonces ahí usted va a poder ver, todavía no he subido los cuestionarios, pero ahí vamos a subir los cuestionarios, vamos a subir el foro de diálogo en el que usted puede responder una pregunta e intercambiar con los otros estudiantes. Y también cuál va a ser al final el ensayo que tienen que desarrollar, que es un escrito que se hace de alguno de los temas asignados del curso. ¿Ok? Entonces, eso para los que no conocen cómo es el sistema y lo que hacemos en ese sentido. Esas orientaciones yo se las voy a escribir en una carpeta en el aula virtual que se llama Novedades. Entonces ahí yo le voy a escribir y en la plataforma vamos a ir subiendo recursos que usted pueda tener. Inclusive esta conferencia está siendo grabada y entonces usted va a poder tener acceso a la grabación de todas las conferencias que se hagan para eh, eso. Y bueno, esas cosas. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, ya no de la clase, sino de lo que les he compartido. En el WhatsApp tenemos un grupo de WhatsApp donde usted debe estar. Si no está, me escribe y lo añadimos al grupo de WhatsApp. Porque en el grupo de WhatsApp también vamos a poner la grabación, el link de la grabación. Y también podemos compartir libros de historia que le puedan servir para la lectura adicional. Y podemos mantener un contacto permanente para cualquier pregunta que usted tiene relacionada al curso. Eleazar, ya Aaron te escribió en el WhatsApp las preguntas. Ok. Ok, Ya Cornelio va a regresar del receso. ya, yo estoy aquí. Ya está. Ok, aquí tenemos una pregunta de
Ah, en el WhatsApp. Yo abrí fue el chat. Ok, aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver de Aaron Salcedo. Dice, el hermano Aaron Salcedo quiere hacer dos preguntas. Uno, ¿cuáles fueron las principales órdenes religiosas que entraron en el Caribe? ¿Y cómo hicieron para superar la barrera del idioma los evangelizadores? Esa es la primera. Y Ok, después le hago la segunda. vamos con la primera. Bueno, son los dominicanos y franciscanos y ellos um, prepararon literatura, pero es para ellos mismos, porque es en español. Pero entre um, hubo intentos para aprender lenguas indígenas, pero todo el pueblo indígena desapareció. Entonces ellos trabajaron con los jóvenes, los niños de los esclavos, y formaron um, obras misioneras entre ellos. Um, no tenía, o sea, no había mucho entrada a las iglesias o a las escuelas, pero hubo intentos de personas. Como iglesia realmente no respondieron, pero había personas que sí um, trataron de educar a los hijos de los esclavos. Ok, Entonces, la segunda. la segunda es, ¿a quién se le atribuye como el primer evangelizador en el Caribe? Bueno, ellos hablan de Boyle, Bernardo Boyle, B-O-I-L. Um, y no, o sea, no hubo evangelización del pueblo indígena, um, porque estaban en guerra contra ellos. Eso es la respuesta de Frank Moya Pons, que no hubo la primera evangelización. Um, se puede hablar de la evangelización de los afro-caribeños, pero de nuevo no hay libros. O sea, los mismos africanos no tienen universidades y libros y cosas así, y no tienen su lengua documentada. Entonces, para aprender una lengua ajena, toma una generación. Hoy en día hay misioneros trabajando con tribus y personas no alcanzadas todavía con el Evangelio, y para preparar una un diccionario, un libro de gramática y el alfabeto de otra lengua, pues dura casi una generación. Ahora, los esclavos aprendieron español y donde hay esclavos hay también lo que se llama creol. Creol es la mezcla de la lengua dominante y el dialecto africano, vamos a decir. Los haitianos, por ejemplo, tienen el creol haitiano. Los jamaiquinos tienen un creol en Jamaica. Es diferente porque el creol haitiano es una mezcla de francés y africano, y en Inglaterra es una mezcla de inglés y africano. Um, y la evangelización como nosotros hemos conocido no comienza, por ejemplo, en Jamaica hasta 1800. O sea, muy tarde. Um, cuando los escoceses van a llegar por la misión, um, con la misión que se llama Sociedad Misionera Escocesa, y van a trabajar directamente con el pueblo afrocaribeño. Los moravos van a llegar a 1732 a una isla muy pequeña, San Tomás, donde están los holandeses, y ellos sí van a aprender algo de lengua de los africanos, pero mayormente el pueblo marginado
va a aprender la lengua dominante. Entonces, en San Tomás va a ser holandés, en República Dominicana va a ser español, en Haití va a ser francés. Depende o lengua de los conquistadores o colonos. Es más tarde en el siglo XIX y XX, principalmente en el siglo XX, que los protestantes comienzan a aprender lenguas indígenas. O sea, este fenómeno llega muy tarde en la misionología de los protestantes, porque normalmente los esclavos en el Caribe y en otras partes de las Américas van a aprender la lengua dominante. Y depende qué tipo de colonos llegaron. Ok, buenas preguntas. Ahora, ¿hay más? Ok, ahora vamos a llegar a un punto que ustedes van a conocer más que yo, que es la llegada de la familia, no la familia, pero de la expedición de los Welsters. W-E-L-Z-E-R. Welsters son de Alemania. Y voy a explicar lo que pasó. Carlos V, el emperador, hace acuerdo con los banqueros alemanes, los Welsters, W-E-L-S-E-R-S, para repagar deuda con tierras en el Nuevo Mundo. Entonces, el emperador tiene deudas y para repagar, él ofrece tierra en el Nuevo Mundo. Y lo que fue ofrecido primero es espacio en Española. Pero no quedaron mucho tiempo porque los españoles están ahí. Entonces, ellos van a Venezuela, hoy en día llamado Venezuela. Llegan esclavos con la expedición de los Welshers. No son españoles ni católicos para no traficar esclavos. O sea, Carlos V, en una, siendo muy sabio en cuanto a la sabiduría que viene de abajo, no de arriba. Um, Él sabe que no hay ley en Alemania contra el tráfico de esclavos. O sea, los luteranos todavía no se han desarrollado mucho y realmente la iglesia luterana no va a ser desarrollada después de 1528. O sea, hay luteranos, pero no hay acuerdos ni pronunciamientos sobre la esclavitud en el Nuevo Mundo. Entonces, los Welshers no son españoles ni católicos para no traficar esclavos. Entonces, van a traficar esclavos. Van primero a Española, 1528, y el mismo año a Venezuela. Ahora, tengo una pequeña resumen de lo que pasó en Venezuela y vamos a leerlo. Ustedes notan, hermano, que estoy leyendo mucho y también estoy mencionando a datos, porque la historia se estudia con datos y eventos históricos y usando documentos históricos o que hablan de la historia. Ok, déjenme ver dónde está Venezuela. Ok.
Bueno, lo que pasó, voy a hacerlo por memoria, pues. Lo que pasó es que cuando la- el barco con los esclavos, los barcos con los esclavos llegaron a Española, a Santo Domingo, quedaron ni un año y entonces um, decidieron ir a Venezuela, hoy en día Venezuela, y formaron una colonia, Alemania, de alemanos. Ahora, ustedes conocen esta historia, ¿verdad? ¿Qué han aprendido ustedes de la llegada de los barcos de los alemanes a Venezuela? 1528. ¿Qué aprendieron ustedes en las escuelas? Gerardo puede hacerlo y luego Ruth. Bueno, buenas noches, Buenas noches. hermanos. En parte de la historia de Venezuela se enseña sobre todo que en las regiones de el Zulia, Maracaibo, en Trujillo, existieron muchos asentamientos alemanes producto de estas expediciones, de estas concesiones que hizo la corona española. Sin embargo, años más tarde, la corona española rompe estos acuerdos y Ujú. creo que el doctor llegará después a esta parte, ¿no? Sí. Pero sí nos llamó mucho la atención en conocer esta parte de la historia de Venezuela que poco se enseña de esta migración o expedición alemana. Ujú. Muy bien. Ahora, se nota, ¿no? Que en estas regiones hay personas con pelo rubio, ¿verdad? Ojos azules. O sea, había mezcla entre los alemanes y el pueblo indígena. Um, Creo que quedaron hasta 1546. Um, no hay indicación, según los documentos que he leído, de la formación de una iglesia o una misión, pero puede ser que había algunos cristianos entre ellos, yo no sé. Um, lo que sé es que es muy difícil ser pirata y cristiano a la misma vez. Eso sí. Um, Porque hay que pensar, por ejemplo, los autores que hablan de estas expediciones llaman a los alemanes, holandeses, ingleses piratas, ¿verdad? Pero para Holanda, para Alemania, para los daneses y ingleses y franceses, ellos son compañías mercantiles, pero son la misma gente. Y, o sea, la historia es escrita por los que, bueno, por su propia identidad, etnia, ¿no? Um, Ahora, yo creo que son piratas. Mi hijo, cuando fue estudiante en un colegio, um, el colegio Logos, de la iglesia donde Sugel Michelin es pastor, él llegó a casa con el libro. El libro fue escrito o preparado por Frank Moya Pons y su equipo para enseñar la historia de la República Dominicana. Lindísima historia, porque el dominicano es muy bueno con su historia. Y, y llegué a la casa y yo estaba leyendo el libro y yo dijo, Jonathan, eh, ¿usted aprendió sobre Pete Hine? Sí, un pirata. Yo dije, no, para mí es un santo, porque nosotros en Holanda, cuando yo era niño en Holanda, um, aprendimos la historia de Pete Hine y de verdad era una pirata, ¿no? Pero no utilizaron este término. Él era um, el valiente que conquistó a la flota de plata de los españoles.
Y hay una canción, y voy a cantar. Somos evangélicos, cantamos mucho, ¿verdad? Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein. Zijn daden waren groot, hij had een grote vloot. Hij heeft gewonnen, de zilvervloot. Hij heeft gewonnen, gewonnen, de zilvervloot. Ja! Como niños hemos aprendido eso. Y en español es Piet Hein, es su nombre, Pedro Hein. Piet Hein, su nombre es pequeño, sus hechos eran grandes porque conquistó a la flota de plata de los españoles. Ahora, la música, si ustedes son aficionados al fútbol, esta música, ellos cantan, los holandeses cantan cuando juegan partidos de fútbol. Y la canción original es Piet Hein. O sea, la leyenda de Piet Hein continúa conquistando, bueno, nunca ha conquistado a Argentina o a Brasil, pero con el fútbol todavía están peleando. Pero Piet Hein, para los protestantes, era un hombre grande porque con estos, los españoles tenían barcos muy, muy grandes. Los holandeses tenían barcos pequeños. Y con 10 barcos pequeños alrededor de un barco grande, ¿quién gana? Bueno, los holandeses ganaron. ¿Y dónde fue la flota de plata? Está en el banco de la reina o rey de Holanda. Porque toda esta conquista o reconquista fue llevado a Europa a la monarquía. Porque el gobierno de aquel entonces era la monarquía. Y ellos se pusieron, los ingleses, los franceses, los daneses y también los holandeses principalmente, sus monarquías se hicieron muy, muy ricos con lo que los españoles habían quitado de los, bueno, de las Américas. Creo que es importante este dato de que hay que leer la historia del punto de vista de los que han vivido. Por ejemplo, quizá el documento más valioso del siglo XVI es la historia de Bartolomé de las Casas, la historia de las Indias. A mí, o sea, es mi opinión, y no soy historiador profesional, pero a mi opinión es el documento más valioso. Para los protestantes, el documento más precioso va a ser, y en la próxima, bueno, podemos hacerlo ahora. Vamos a leer también lo que pasó con los hugonotes en 1555 cuando llegaron a Brasil. Y para la próxima semana, hermano Eliezer, vamos a, si usted puede poner el libro en su máquina y en su computadora para que los hermanos lean. Y escoja un hermano que lea muy bien, ¿verdad? Y él o ella va a ser que va a leer varias historias interesantes que vamos a conocer. Pero para Brasil, 1555, voy a leer algo sobre los hugonotes. Es el comienzo de capítulo 2. Se nota que estoy leyendo, porque la mejor manera de aprender historia es leer los documentos que han sido escritos sobre la historia y de memorizar las fechas y los eventos relacionados con las fechas. Ok, iglesias y misiones reformadas europeas en la era del Congreso pre-Panamá, o sea,
Mi libro se divide, comienza con 1528 con los Welsers y, y termina en 1916 en el Congreso de Panamá, que vamos a conocer un poco más tarde. Ok, voy a leer. Las incursiones protestantes en América Latina y el Caribe eran esporádicas antes del siglo XVI. La primera influencia protestante de América del Sur se le atribuye a los Welsers, banqueros de Hamburgo, Alemania. A pesar de que no eran católicos, los Welsers tenían permiso otorgado por Carlos V de establecerse en Venezuela. La expedición de los Welsers duró de 1528 a 1546, cuando fue mermada por el antagonismo español, la rebelión de esclavos, las enfermedades tropicales y el encarcelamiento de los líderes por los españoles. Las misiones entre los indios no fueron procuradas. Se informa que aún desde 1538, el corsario francés hugonote Jacques de Sorez celebró un culto en su barco y distribuyó Biblias en Habana. Bueno, no sé quién iba a leer estas Biblias, pero así dice la historia. Habana, Cuba. Los hugonotes franceses fueron la segunda presencia protestante en América Latina y el Caribe. Ellos llegaron a Coligny, Brasil, en 1555. La colonia en Coligny existió hasta 1559, o sea, 4 años. Cuando el último hugonote fue martirizado, o sea, matado, en 1567, algunos quedaron, pero fueron matados. Los primeros protestantes en América Latina y el Caribe encontraron una fuerte oposición de parte de los católicos romanos. El historiador Jiménez Rueda observó que tanto los calvinistas como los luteranos eran juzgados por la Inquisición romana. Para 1564 se estableció un tribunal no oficial en Nicaragua. Felipe II estableció tribunales oficialmente en 1569, o sea, la Inquisición. Hermanos y hermanas, si usted quiere conocer la historia de los protestantes en las colonias hispanas, hay que conocer los documentos de la Inquisición. Todos los documentos de la Inquisición son públicos, pero son tanto que va a romper su computadora. O sea, no es posible ponerlo en su computadora porque son tantos los documentos. Yo he leído mucho y ahí se encuentran juicios de los protestantes y una documentación fina, muy buena, en cuanto a las creencias de los protestantes y por qué son matados. Y es fascinante cómo está grabada. Los tribunales fueron establecidos en Perú de la Inquisición 1570, México 1571, Cartagena 1609. Yo leí los documentos de la Inquisición de México. Tenía interés en conocer más de la historia. En el siglo XVI, los hugonotes franceses estaban en la vanguardia de la expansión protestante en América. Después llegaron los holandeses, los ingleses y los alemanes. En el estudio del inicio de la participación reformada en América Latina y el Caribe, es importante reconocer la herencia europea en los planes de misiones para América. Por lo tanto, este capítulo iniciará con una breve descripción de las expediciones desde Ginebra y de Francia a Coligny, Brasil. Ahora, me gustaría dejar la lectura de eso a uno de ustedes. Es mejor para todos y que alguien que lea mejor que yo, lea pues
Y en el documento, hermano Eliezer, es el capítulo 2, la segunda página, y dice, según la numeración, 22. ¿Ok? Entonces, ¿Alguien tiene acceso al documento ahí que pueda hacer esa lectura? ¿Quién puede Eleazar, ayudarnos con eso? cualquier cosa, yo tengo el libro. Ok, excelente. Ok, hermano, vaya al numerito 221. Correcto, dice la introducción, la reforma de Ginebra y la expedición de Villegaynón a Colony, Brasil. Excelente. Hermano, siga, por favor. Leo todo, dice, Ginebra se convirtió en un centro para la reforma protestante en Europa durante el siglo XVI, así como en un centro para un movimiento internacional de misiones a lo largo de Europa e incluso América. La teología y liderazgo de Juan Calvino, 1509 a 1564, contribuyó no solo a la reforma protestante, pero también a los esfuerzos de reforma del siglo XVI. La expedición francesa a Brasil, 1555-1567, incluyó a hugonotes franceses que estaban directamente relacionados con la Iglesia de Ginebra y la Academia de Calvino. Es significante mencionar la rápida expansión de la Iglesia reformada en Europa, así como su propia llegada a la zona sur del hemisferio occidental. Es igualmente importante analizar el fracaso de la expedición a Brasil y el final de las actividades misioneras consecuentes. Siga, hermano, lea muy bien. Gracias. Dos. La expedición de Villegaynón a Colony. Ok, Villegnon. La expedición francesa a Brasil fue dirigida por el almirante segundo Nicolás Durand de Villeneuve en 1510-1571. Esta expedición fue patrocinada por el almirante francés Gaspard de Chatillon, almirante de Colony en 1519 a 1572, el cual simpatizaba con la causa hugonota. Villegaynón había sido un estudiante con Juan Calvino, mientras los dos se encontraban en París. Mientras que Villegaynón se convirtió en un hombre de guerra, Calvino se enfocó en el estudio de la ley. Después de su conversión religiosa, Calvino dedicó sus esfuerzos al avance de la reforma protestante. Los dos compatriotas tenían un contacto limitado a través de cartas. Villegaynón estaba interesado en involucrar a los hugonotes franceses en la expedición a Brasil, como el historiador francés Marc Lescarbot describe. Puesto que tal empresa no podía llevarse adecuadamente a cabo sin el reconocimiento, la cooperación, el consentimiento y la autoridad del señor almirante, quien en ese tiempo era Gaspar de Coligny, un hombre saturado con las ideas de la tan mencionada religión reformada. Dicho señor almirante, junto con varios aristócratas y otros de la famosa reforma, demandó que entendieran ya esa hipócritamente o no que él tenía desde hacía un tiempo el deseo de trasladarse a alguna tierra lejana donde él pudiera servir a Dios con libertad y sinceridad de acuerdo a la pureza del evangelio, pero también que él deseaba establecer allí un refugio de la persecución que en ese tiempo era muy violenta para con los protestantes de ambos sexos y de diferentes rangos a lo largo de todo el reino de Francia, los cuales eran quemados vivos y sus bienes eran confiscados por edictos del rey y por la decisión del Tribunal Supremo del Parlamento. Continúo. Sí, por favor. Dice, el primer viaje a Brasil en 1555 fue autorizado por el rey francés Enrique II. Él proporcionó 3 barcos, dinero y el permiso para reclutar de entre los prisioneros, ya que era muy difícil encontrar voluntarios. Varios hugonotes, un exmonje, prisioneros y soldados
hicieron la larga y difícil travesía a lo largo del Océano Atlántico y llegaron a lo que hoy se conoce como Río de Janeiro el 10 de noviembre de 1555. Ellos decidieron habitar una pequeña isla por la costa donde se construyó un fuerte que fue nombrado Colony en honor al almirante. Sigue, hermano. Pronto, Villagainon tenía un motín en sus manos. Hubo varias quejas. Muchos resistieron el duro trabajo de construir la colonia. Otros querían tener compañía femenina y otros más deseaban tener más contacto con los indios. El motín fue suprimido por la fuerza. Villagainon hizo una apelación por la carta al almirante Colony y a Juan Calvino, pidiendo por más hugonotes colonizadores y por pastores que instruyeran a los colonizadores en la religión cristiana y que trajesen a los salvajes al conocimiento de su salvación. Tanto Calvino como la iglesia en Ginebra recibieron la carta con agradecimiento. Se planeó que se mandarían 11 artesanos, 2 pastores y un líder de expedición. Los 2 pastores eran Pierre Richer y Willemar Chartier. En las notas de agosto 25 de 1556 de la iglesia de Ginebra se lee: el martes 25 de agosto, a consecuencia del recibimiento de una carta solicitando a esta iglesia que se manden ministros a las nuevas islas de lo que los franceses conquistaron, M. Pierre y Richard M. y Guillaume Chartier fueron elegidos. Estos 2 fueron encomendados subsecuentemente al cuidado del Señor y fueron enviados a ustedes con una carta de esta iglesia. Las cartas de correspondencia relacionadas con Calvinos y los líderes de la iglesia ginebrina muestran que se buscaban y valoraban los consejos de Calvino. Las 3 embarcaciones partieron para hacer el segundo viaje, el cual transportaba poco más de 300 pasajeros. Entre ellos se encontraban mujeres solteras, las cuales eventualmente se casarían con colonizadores, y jóvenes que vivían con los indios y después se convertirían en intérpretes. El líder de la expedición era M. Philippe Dupont de Courgilliere, un amigo cercano de Calvino y de Colony. También a bordo se encontraba un estudiante de teología, James de Rieri, quien luego escribió una historia acerca de esta expedición y de su trágico final. Este barco arribó en marzo de 1557. Leary observó que Villagainon les dio una bienvenida a los hugonotes franceses con los brazos abiertos. Cuando M. de Pont afirmó que ellos habían venido para establecer aquí la iglesia reformada de acuerdo a la palabra de Dios, Villagainon respondió: es mi intención el crear en este lugar un refugio para los fieles que están siendo perseguidos en Francia, España y en otros lugares al otro lado del mar, de manera que ellos puedan, sin temor a emperadores, reyes o cualquier otro potentado, servir a Dios en pureza, de acuerdo a su voluntad. Por varios meses la relación entre la iglesia y el administrador de la colonia Villagainon floreció. Se condujeron los primeros cultos protestantes en América del Sur. Las primeras 2 bodas fueron ministradas por Richard el 3 de abril de 1557. La Santa Cena fue celebrada el 21 de marzo de 1557. Villagainon y los otros ministros respetaban la autoridad y las posiciones de los demás. Pero la luna de miel solo duró un corto lapso. Villagainon se reconvirtió al catolicismo, llegando a ser un grande enemigo de la iglesia reformada. Villagainon había recibido cartas del cardenal de Lorraine instándolo a renunciar al apoyo a las herejías de Calvino. Uno de los colonizadores, Jean Comtain, quien previamente había renunciado a su catolicismo, se convirtió de nuevo en católico. Él convenció a Villagainon de que adoptara la doctrina de la transustanciación de la Santa Cena,
y que aceptara la práctica de la mezcla de aceite, sal y saliva con el agua del bautismo. Villegagnon empezó a contradecir ante la iglesia a los pastores reformados e intervenía en el orden y la disciplina de la iglesia. La iglesia tomó la decisión de mandar al pastor Chartier a Ginebra para que consultara a Juan Calvino. El viaje de Chartier fue en vano. No había pasado mucho tiempo desde que Chartier emprendió su viaje cuando Villegagnon declaró que Calvino era un herético y entonces tomó el control de la iglesia. Los hugonotes no pudieron tolerar su apostasía. Dupont y Richier confrontaron al líder de la colonia, indicando que, debido a su comportamiento, ellos ya no lo consideraban como el líder temporal y por lo tanto ellos partirían en el siguiente barco. Villegagnon se vengó tratando de matar de hambre a los hugonotes, pero estos tenían escondido un almacenamiento de comida debido a sus relaciones comerciales con los indios. Para octubre de 1557, Villegagnon ordenó que los hugonotes abandonaran el fuerte. Ellos se trasladaron al continente donde se habían establecido unos colonizadores franceses que previamente habían abandonado a Colony. Ellos habían establecido relaciones amistosas con los indios tupinambos, quienes preferían a los franceses en lugar de los portugueses. Por lo tanto, los hugonotes franceses estaban forzados a establecer sus primeros contactos evangélicos y sociales con los paganos salvajes. La primera impresión que los hugonotes tuvieron de los indios fue aturdidora. Los líderes hugonotes estaban horrorizados con la práctica de canibalismo, la creencia en los espíritus malignos y el estilo de vida inmoral de los indios. Richier escribe: no mantenemos ninguna esperanza de que los ganemos completamente para Cristo, aunque esto sea realmente lo más importante de todo. Mientras el encuentro inicial se fue olvidando, Richier sonaba más positivo, ya que es el Altísimo quien nos ha colocado esta tarea tan grande. Nosotros debemos tener confianza en que esta tierra se convertirá en la futura posesión de Cristo. Los esfuerzos evangelistas fueron conducidos a través de contactos personales con los indios. Larry describe dos de estos encuentros. En una ocasión, los hugonotes estaban con los indios y ellos oraron por los alimentos. Los indios preguntaron por qué los hugonotes habían hecho eso. Larry y sus acompañantes explicaron que la oración era para el Dios creador, quien hizo todas las cosas y quien creó al hombre a su imagen. Debido a que el hombre estaba hecho a la imagen de Dios, para él era desagradable el comer carne humana. Después de una larga plática, los indios expresaron su deseo de orar y sugirieron que ellos renunciarían al canibalismo. En otra ocasión, Larry estaba excursionando por la selva en compañía de los indios en su búsqueda por comida. Al contemplar la belleza natural, Larry empezó a cantar el Salmo 104. Cuando él terminó de cantar, los indios le preguntaron acerca de la canción. Esto le dio a Larry la oportunidad de hablar de Dios. La reacción de los indios fue el mencionar la leyenda de un Dios que habían escuchado hacía mucho tiempo en un desconocido hombre blanco. Esta información fue desconcertante para Larry, quien consideró la posibilidad de que uno de los apóstoles había visitado el Nuevo Mundo al principio de la era. La estación de los hugonotes por 6 meses no dejó ningún registro histórico de las conversiones de los indios. Larry escribió que si Villegagnon no se hubiera opuesto a los hugonotes, la cristiandad se hubiera arraigado más entre los indios. Cuando el barco Le Jacques llegó durante el mes de enero de 1558, estaba preparado para llevar a 15 hugonotes de regreso a Francia. Apenas había comenzado el viaje cuando fue necesario enviar a 5 hombres de regreso a la costa en botes salvavidas. La embarcación apenas se mantenía a flote. Los demás hugonotes realizaron el difícil viaje de regreso a Francia y muchos de ellos apenas sobrevivieron el viaje.
Los 5 hombres que regresaron a la costa fueron recibidos por Villegagnon en la condición de que no hablarían de su religión con ninguno de los otros colonizadores. La amnistía duró poco tiempo debido a que Villegagnon empezó a sospechar de los hugonotes y ordenó que fueran aprisionados. Para que pudiera iniciar el juicio, los hugonotes tuvieron que hacer una declaración escrita acerca de sus creencias. De esta manera, la primera declaración de fe reformada se levantó en tierra latinoamericana. Los autores aficionados que redactaron los 17 artículos, el cual era similar al catecismo ginebrino, fueron Jean-Du Bourdelle, Mathieu Bernouil, Pierre Bourdon y André Lafon. Bourdelle, Bernouil y Bourdon fueron declarados culpables y luego estrangulados y arrojados al mar. Ellos fueron los primeros mártires en América Latina. Lafon se salvó debido a que su servicio como sastre fue requerido por Villegagnon, el Caín de las Américas. Otros colonizadores habían escapado de Colony y fueron encontrados entre colonizadores portugueses. Jean Boles vivió con los portugueses y luego fue encarcelado por predicarles el evangelio. Fue colgado en Río de Janeiro en 1567. Villegagnon regresó a Francia en 1559 y los portugueses se apoderaron de la colonia de Colony con ayuda de fuerza militar en 1567. Villegagnon trató de comunicarse con Calvino con intenciones de justificarse, pero este no le respondió. Ok, excelente, hermano. Ahora, háganos el favor de leer las conclusiones. 2, 2, Ok, 3. vamos a la conclusión. Dice, el descubrimiento protestante del Nuevo Mundo, consumado a la sombra de la conquista católica romana e ibérica de 1492, encaró un obstáculo insuperable de fuerzas antiprotestantes no solo de afuera, pero gravemente de adentro de la colonia francesa con la traición de Villegagnon. Las misiones se originaron dentro del contexto del conflicto católico hugonote en Francia y terminó con la persecución, traición, derrota y regreso de los hugonotes a Francia. La tentativa de misión era típica de lo que había sucedido con los hugonotes franceses en el Caribe, que incluía Florida en aquel tiempo. La expedición de Villegagnon resultó en un medio indigno para plantar la iglesia. Villegagnon asumió un control unilateral sobre la colonia y la nueva iglesia y produjo el fracaso de ambas. Irónicamente, la expulsión de los hugonotes al continente causó el primer contacto con los indios. Los hugonotes no estaban preparados para hacer los trabajos de misión entre los indios, a pesar de que se demostraba una preocupación acerca de su destino eternal. El almirante Gaspar de Chatillon, el reformador Juan Calvino y los hugonotes de la expedición habían expresado su esperanza de encontrar un lugar o refugio para que los hugonotes pudieran dejar atrás los conflictos de su patria y pudieran establecer la iglesia reformada. Lo que ellos descubrieron fue que los mismos conflictos se habían trasplantado y arraigado al Nuevo Mundo y continuaron de manera intensa. Ok, excelente. Gracias, hermano. Se lee muy bien. Bueno, así se aprende la historia, ¿no? Leyendo. Si no vamos a leer los documentos históricos, no vamos a conocer la historia realmente. Ahora, la próxima semana vamos a leer juntos los artículos de fe que escribieron los 3 mártires y también vamos a leer la explicación de Léry, el estudiante Jean de Léry, quien va a explicar cómo fueron matados a los mártires. Creo que es importante. Yo sé para los cristianos en Brasil, la historia de los hugonotes es sumamente importante. Lo que los hugonotes no pudieron cumplir, ellos han cumplido. No cumplido, pero han sido parte del cumplimiento. El credo, realmente, la confesión de fe de los mártires fue declarado como
parte de los credos de los presbiterianos dentro de Brasil. Ellos conocen muy bien la historia, algo que no es muy conocido fuera de Brasil, pero vamos a aprender mucho de ellos. Hacemos una comparación entre cómo llegó Colón y cómo llegaron los hugonotes. Creo que la diferencia es obvia, pero Colón tenía más éxito según el mundo, ¿verdad? Um, Mm. Mientras que los que tenían sana doctrina, según el mundo, no ganaron, pero de verdad sí ganaron, porque Brasil hoy en día tiene una presencia protestante evangélica inmensa. Es entre las naciones hispanas con más cristianos. Pues parte del éxito o la historia de los evangélicos en Brasilia, o sea, son los hugonotes, que trataron de establecer colonias. Más tarde las colonias van a tener más éxito. Colonias holandesas, colonias alemanes, italianas, y Brasil y Argentina, Paraguay y Uruguay son muy diferentes a Venezuela. Um, pero más tarde vamos a hacer comparación entre las naciones, cómo llegó el Evangelio, cómo salió el Evangelio y cómo entró de nuevo. Y es fascinante, ¿no? Conocer a nuestra historia. Ok, para finalizar, las últimas preguntas, observaciones, Ok, exhortaciones. vamos a comenzar con Freiberg. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, excelente la clase de hoy. Y me gustaría Gracias. hacer una pregunta, escuchando esta parte del libro sobre los hugonotes. A mí me llama mucho la atención, pastor y profesor Cornelio, eh, la animosidad que se tienen en contra de los reformados, de la teología reformada. Hay una especie de desinformación de que los reformados, los calvinistas, no son evangelizadores, no les importa las misiones, porque simplemente los calvinistas creen en la predestinación y que por lo tanto no tienen ningún interés en las misiones. Pero con esta presentación que usted ha dado, eso queda completamente en evidencia que es falso. Los primeros misioneros, por así decirlo, fueron calvinistas, teólogos reformados. Entonces yo quiero, profesor Cornelio, que usted pueda contestar esta pregunta a manera de reflexión. ¿Usted cree que la historia de los hugonotes en nuestra región, y algo la salvedad, hugonotes reformados, ¿usted cree que en nuestra región esto es una prueba definitiva de que ese prejuicio sobre los reformados es falso? Bueno, gracias por la observación, hermano. Bueno, desde mi perspectiva, siendo que soy reformado, es que los que han criticado, aunque han criticado con razón, de que había reformados, no, o sea, malintencionados en cuanto a la evangelización, en cuanto a la misión, en cuanto a sus doctrinas. Pero hay que entender que los primeros protestantes en Europa, y la próxima semana vamos a examinar varios de los credos para ver lo que tienen en común y por qué son diferentes. Los credos y confesiones y catecismos que fueron establecidos en Europa, en la parte norte de Europa. Ahora, en los días de Guillermo Carey, el gran misionero bautista que fue a India al final del siglo XVIII,
um, había esta crítica que sí, porque era necesario para Guillermo Carey ir a India, si Dios tiene gente predestinada, ellos van a llegar a conocer a Dios sin la ayuda de Carey. Entonces él escribe en contra de tal posición y estoy de acuerdo que um, hasta los mismos calvinistas deben tener cuidado en no quedar en un fatalismo. La predestinación significa pre, antes, destino, nuevos cielos y nueva tierra. O sea, Dios tiene una familia, um, la, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, que es la familia de Dios, que es predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser familia de Dios y para llegar a estar con Dios para siempre. Um, entonces, por un lado, la crítica, porque vamos a conocer los errores de los reformados en la historia de las misiones en América Latina, porque no condenaron a la esclavitud y el tráfico de esclavos como tuvieron que ser. Entonces ellos sí fallaron, no todos, pero algunos fallaron en gran manera. Lo primero, los hugonotes fueron muy valientes, martirizados, ellos murieron por la fe, sembraron las semillas, no vieron el fruto, pero el fruto vino después, porque hay hugonotes que llegaron también a Canadá, a Cartier, 1534 era huganote. Tampoco estableció su colonia, porque los católicos y los españoles eran demasiado agresivos, ¿no? Y pues hay pros y contras de las críticas que han sido dadas sobre los calvinistas, pero a estos huganotes en Brasil hay poco para criticar, solamente para admirar, porque de verdad dieron su vida para establecer el testimonio de Cristo en una sociedad antiprotestante, ¿no? Pero gracias por sus observaciones, Freiberg. ¿Alguien más? Hermana María Belén, y yo creo que Ruth tenía algo que decir antes, pero no le dimos la oportunidad. Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Hermana María Belén creo que levantó la mano y Ruth. Pueden hacerlo si quieren. Si hay alguien más, puede hacerlo. Aarón, Buenas noches, hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias, Dios le hermano, por la bendiga. exposición de su palabra. Claro, tendríamos que seguir escudriñando un poco más la historia, ¿no? Porque el tema es muy interesante y muy extenso y apenas estamos tratando de conocerlo, ¿no? Pero también hay que hablar, no sé si cuando se fue la luz, que hubo un trayecto que estuve fuera del aire, se hablaron de los franciscanos, que estuvieron primero que los hugonotes. No, los hugonotes, según el hermano, pues estaban en el siglo XVII, pero los franciscanos que fueron los, creo, que fueron los primeros evangelizadores del Caribe, ellos estuvieron en el siglo XV, ¿no? Donde dice el hermano que fue la española, que es República Dominicana, estuvieron en Puerto Rico y no sé si también en parte de la isla de Cuba, ¿no? Entonces se tendría que hablar un poco sobre el espacio y el tiempo de los franciscanos y los dominicos, que también estuvieron dominando mucho en cuanto a la evangelización en el Caribe, que creo que fueron los dos primeros antes de los hugonotes. Gracias, mi Ok, hermano, era solamente para aclarar eso. ok, gracias, Aaron. Sí, los dominicanos y franciscanos fueron mencionados por mi persona en la República Dominicana. Ellos um, fueron ellos fueron para evangelizar a los indígenas, pero mi tesis, que es la tesis de Frank Moya Pons, es que no hubo evangelización de los indígenas, sino era un genocidio total donde todo el pueblo indígena desapareció del Caribe. Y tomo la posición y postura de Frank Moya Pons de que eso no era una evangelización. Ahora,
ellos sí establecieron colegios para los colonos y, y eso es positivo. Y ellos más tarde van a evangelizar al pueblo afrocaribeño por medio de la educación. Y por medio de la educación, algunos afrocaribeños van a llegar a ser um, parte del liderazgo de la Iglesia Católica Romana en el Caribe. Pero el desarrollo es muy lento, pero en el siglo XVI hubo muy pocos resultados en la evangelización católica romana del pueblo indígena en el Caribe. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar con una oración. Este, Quedan invitados para la próxima semana, quedan pendientes de lo que les voy lo que voy a colocar tanto en la carpeta novedades de la plataforma virtual como en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, entonces en el grupo de WhatsApp, me avisa. Y bueno, esta semana voy a estar colocando los cuestionarios por lo menos el cuestionario de el tema número 1. El cuestionario y una pregunta para que intercambiemos en el foro de diálogo, pero solamente del tema número 1. El tema número 2 aunque se inició hoy, se va a completar la próxima semana y así vamos a ir siguiendo este tema. Ya el libro está, yo voy a enviarlo otra vez porque quizás los que se añadieron al WhatsApp no lo tienen, pero está en la plataforma, usted puede tener el libro, estudie bien la lección, puede repasarla de hoy, puede estudiar el tema número 2, todo eso para que se prepare para la próxima semana. ¿Ok? Diga, doctor Cornelio. Sí, la próxima semana yo estoy en camino hacia la cárcel, entonces podemos iniciar el curso a las 8, tiempo suyo. Voy a preguntarle a ellos, Ujú. ¿ustedes pueden el próximo lunes que lo hagamos a las 8 de la noche? Así, levante su manito a ver si hay varias, manito Ah, levantado. Hay uno ok, que muy levantó bien. 100 manos. Sí, no se preocupe. El Ok, próximo lunes va a ser a las 8 de la noche, hora Venezuela. ¿Ok? amén, 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 amén. Gracias por su atención, las preguntas. Estoy muy impresionado con las preguntas. Ustedes han estudiado historia, ¿no? Y nosotros podemos compartir datos. Nadie tiene razón, solo la historia tiene razón, en el sentido de que examinamos lo más cuidadoso posible los datos que tenemos a mano y así formamos um, nuestra identidad protestante, que es un poco diferente a nuestra identidad evangélica. Prefiero la palabra evangélica porque hablamos del evangelio del arrepentimiento del pecado y creer en Cristo Jesús. Pero como protestantes que somos, u- ustedes, por ejemplo, creo que la mayoría son bautistas, ¿verdad? Ahora, la historia de los bautistas va a llegar al final del siglo XVIII. Entonces, hay como 3 siglos antes de protestantismo y hay que entender este protestantismo para saber por qué ustedes o por qué sus antepasados tomaron la decisión de ser bautistas. Y hay razones históricas para eso. Y tenemos datos en la historia que nos enseñan cómo llegó o cómo la iglesia bautista fue formada en Inglaterra, Holanda, cómo llegó a las colonias y cómo llegó también al Caribe. Pero eso para el futuro. Pero para conocer nuestra historia como protestantes, yo creo que estos siglos va a ser súper importante. Bueno, bendiciones, hermanos. ¿Hay Ok. alguien para?
Vamos a orar, yo voy a orar y entonces luego usted, si quiere, vaya poniendo su video para que tomemos una foto y tengamos un registro de eso, ¿ok? Ok. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar la historia de cómo tu palabra llegó a América Latina y el Caribe y queremos pedirte que nos ayude. Gracias por el doctor Cornelio, por esta disposición para él poder enseñarnos y oramos para que estas próximas semanas que vamos a estar sean de gran provecho, de gran aprovechamiento, de gran edificación y que tú, Señor, nos bendigas a través de este curso en todo lo que vamos a hacer. Bendice todos los participantes y ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén, amén. Ok, Gracias, hermano. vamos a tomar una foto. Si usted quiere decir algo, saludar, lo puede hacer y abrir su micrófono y todo eso. Pero abra su video para que tomemos una foto. William, tú tenías una pregunta, o tengo la mano levantada. Sí. Josué, No, ese fue diciendo que estaba de acuerdo de las 8 de la noche. ¿la vas a tomar la foto? Sí, sí, sí. Dale. Ok. ¿Listo? ¿Ya? Sí. Ok. Hasta la próxima semana. Ok. Dios lo bendiga a todos. Chao, gracias, hermano Cornelio. Dígame. Chao a Gracias. todos. Pastor César. Hola, a ponerse a leer todo el mundo. Ay, sí. Pastor César, Mija. mandé una foto de la portada del libro Ok, para la voy a ver. colocar. Una foto de la portada, a ver si, a ver cómo es. Aquí te la voy a colocar, mira. El origen y desarrollo de las iglesias, Ajá. las misiones fraternales. Lo que pasa es que lo estoy acercando mucho a la cámara. Ajá, ahí. Sí. Pero igualito mande la foto. Sí, igualito la voy a colocar en el grupo. Elia, sabes que y los hermanos que no están, tenemos varios grupos y lo que queremos es dejar un solo grupo y cada materia cambiarle el nombre. Entonces ya hay como 60, 80 en el grupo de ahorita y los que no están en ese grupo, infórmenme a mí o al pastor Eleazar para que podamos eliminar ese grupo y hagamos un solo grupo nada más y los podamos emigrar para los grupos de la materia. Ok. Está bien. Ok, que Dios le bendiga. Cualquier cosa, estamos a la disposición para cualquier otra pregunta que tenga de los procesos, de todo lo que tenemos que hacer. Escríbame y les ayudamos en eso. Ok. Ok. Manuel, Gracias y que Manuel descansen. Chico. Ok. Karina. Chao, chao. Saludos, bendiciones.